Para diseñar e implementar intervenciones adecuadas a cada caso, es necesario que los equipos de salud que trabajan con adolescentes tengan en cuenta la diversidad de las adolescencias LGTBI, sus singularidades y sus vulnerabilidades específicas construidas socioculturalmente. Si deseamos realmente alcanzar una atención en salud integral, debemos abarcar intersectorial y simultáneamente también las diversidades étnicas, idiomáticas, religiosas y cualquier otra que pudieran expresarse teniendo en cuenta sus singularidades y vulnerabilidades específicas, como así también el contexto en el cual están inscritos. Para esto es necesario que como agentes de salud cada uno de nosotros reflexione acerca de las percepciones propias sobre la salud y sobre ese otro que se nos encarna en nuestro acompañado. Sin duda tenemos construcciones acerca de la normalidad y arrastramos nuestros prejuicios en las intervenciones. Como decía Grimson, una construcción apresurada del otro puede transformar las diferencias en desigualdades y terminar en una suerte de frontera simbólica o de muralla simbólica que nos separe de los adolescentes y que comprometa la eficacia de nuestras intervenciones, privándonos así también de realizar preguntas muy útiles a la hora de conocer cómo los adolescentes construyen su mundo, cómo viven sus prácticas y qué es lo que sienten. Un ejemplo es cuando los equipos, por ejemplo, damos por sentado la heterosexualidad de los adolescentes. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque los adolescentes se autodefinieran como heterosexuales, ello no quiere decir que en el futuro no vayan a tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo. Las categorías con las que nos presentamos frente al mundo pocas veces tienen mucha relación con lo que sentimos, lo que practicamos, lo que fantaseamos y lo que deseamos. El deseo se construye permanentemente y es imprevisible. Como decía Carson, la normalidad es precaria, pasajera y mortal. Determinadas conductas y orientaciones de género que son legitimizadas en ciertos contextos socioculturales son estigmatizadas en otros. Y precisamente la estigmatización es una de las vulnerabilidades específicas más graves que deben afrontar las adolescencias LGTBI. No porque ellas lo sean, sino por las concepciones que tienen de ella el contexto en el cual están inscritas. Recién en el año 1990 se empezó a pensar que la genitalidad con la que nacemos, es decir, el sexo con el que nacemos, no siempre está relacionado con la identidad de género que autopercibimos. La identidad de género se construye y la autopercepción de la misma no siempre está relacionada con la genitalidad. Así fue como en el año 2007, en el marco de las Naciones Unidas, en Indonesia, en Yogyakarta, se firmaron una serie de principios internacionales, entre los cuales se garantizaba a los adolescentes su autonomía para autodefinirse. Obviamente todos sabemos las dificultades que en determinados contextos deben atravesar las personas que deciden, como lo denominan ellos, salir del closet. Esto constituye en algunos contextos históricos y socioculturales una verdadera tragedia. La discriminación por orientación sexual se puede presentar de diferentes maneras, como una intimidación, como violencia verbal, física, desde los comentarios agresivos en la calle hasta el acoso escolar, laboral, el homicidio, el femicidio y el transvesticidio, que dentro del marco de la legislación argentina son considerados crímenes de odio. Pero la discriminación por orientación sexual poco tiene que ver con cuestiones individuales, sino más bien con concepciones históricos, sociales y culturales que condenan, excluyen y estigmatizan cualquier orientación sexual que no sea la heterosexualidad. Las vulnerabilidades específicas de las adolescencias LGTBI
son comunes a las que puede tener cualquier otro adolescente, solo que se ven a veces agravadas por el estrés que provoca la minorización, la estigmatización y la combinación con otros factores socioculturales, étnicos y religiosos, ¿no es cierto?, que terminan conduciendo a muchos de ellos al suicidio, y en este grupo el índice de suicidios es mucho más elevado. Luego, la violencia y la negligencia en su familia de origen también es frecuente, y como ya dije anteriormente, el acoso escolar es una de las principales causas, ¿no es cierto?, por las cuales, ya sea desde sus pares y o desde el personal del sistema educativo, son discriminados verbal o físicamente, como también excluidos lisa y llanamente. Según Di Stefano y Picardo, el acoso escolar provoca un gran daño emocional en la autoestima, ocasiona sufrimiento, ansiedad, temor y aislamiento, afectando la salud integral de quienes la padecen. Y Murallo y Russell afirman que, de acuerdo a los informes regionales y las investigaciones recientes, el acoso escolar, y particularmente con las adolescencias LGTBI, son las que presentan un número más elevado de suicidios, por lo que es importante que estemos atentos tanto dentro del marco de la atención en salud como fuera de ella, ante las ideaciones o conductas que pudiéramos detectar, trabajando también simultánea e intersectorialmente con los centros comunitarios o el sistema educativo o los clubes a los que ellos asistieran, para poder intervenir rápidamente y brindar la ayuda adecuada. A esta altura nos preguntaremos, bueno, desde nuestro lugar de acompañantes terapéuticos, ¿cómo podemos intervenir junto al equipo de salud? Primero que nada, reconociendo que fuimos educados en una sociedad de sistema binario, es decir, de dos sexos, donde tenemos internalizados conceptos o construcciones acerca de normalidad, anormalidad, prejuicios, y esta reflexión debemos realizarla no solamente a nivel individual, sino que también debemos llevarla al interior de los equipos a través de ateneos, de charlas institucionales. También tenemos que estar preparados para tener que enfrentarnos con adolescentes que tengan sus mecanismos de defensas muy altos debido a la histórica exclusión que el colectivo LGTBI ha tenido dentro de los sistemas de salud. Probablemente seamos las primeras personas que le han ofrecido un espacio seguro y una escucha empática. Lo importante es acompañar, no juzgar, y tratar de reconocer en el otro cuáles son sus intereses y sus deseos, que quizás sean muy diferentes a los propios, pero no por ello menos legítimos. También es importante que intervengamos ante cualquier situación de discriminación verbal o actitudinal, que les informemos acerca de sus derechos, acerca de los organismos públicos, de las organizaciones civiles que pueden intervenir en caso de discriminación o de que sus derechos sean vulnerados, que informen también a sus familias de esto. Darnos también permiso para la reflexión y la incertidumbre, las propias y las de los adolescentes, y evitar comentarios como bueno, es un periodo, es una etapa, ya va a pasar, porque generalmente no ocurre eso. También es importante que nosotros indaguemos el grado de comodidad, de afirmaciones que tienen ellos con su identidad sexual, cuáles son sus temores, sus inquietudes, sus fantasías, sus miedos acerca de la discriminación que puedan enfrentar cuando decidan visibilizar su situación, o como dicen ellos, salir del closet, como así también saber cuál es el grado de aceptación y de respeto del entorno en el cual se van a tener que desenvolver. Informando también a las familias que muchas veces no aceptan y discriminan
preguntas tales como ¿qué hice mal? ¿Y esto cómo se cura? Revelan un alto índice de desinformación y de discriminación. Es importante que se les informe también a la familia los riesgos que corren los adolescentes LGTBI cuando deciden visibilizar su identidad sexual y no tienen su apoyo. Están más propensos a padecer de enfermedades como bulimia, anorexia, depresión, ansiedad, de iniciarse en el consumo de sustancias problemáticas o de llegar hasta el suicidio. Por esta razón es que yo he denominado a mi trabajo cuerpos en contexto o contextos en cuerpo, porque la adolescencia LGTBI no es en sí un problema, sino las concepciones que tienen de ella los diferentes contextos en los cuales están inscritos.